muchísimas gracias al Ateneo Mercantil por invitarme a estar aquí con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, desafiando al calor de esta tarde de Valencia, a los que nos siguen desde sus casas y a los que nos verán en el futuro, cuando esto se suba a YouTube. Esta no es una conferencia fácil para dar, porque ustedes lo saben todo, o casi todo. Esto es como, ya todos saben que en esta película es el mayordomo, el asesino. Ya saben cuál va a ser el final perfectamente. Y peor aún, en esta dicotomía de quién es el mejor explorador, si Amundsen o Scott, cada uno tiene su opinión forjada. Cada uno tiene en su corazoncito, pues yo soy de Amundsen. O no, yo soy de Scott. Y entonces eso es muy difícil. Vamos a ver, yo les propongo una cosa. Ustedes se olvidan de todo lo que saben. De todo, como si fuese la primera vez que escuchasen hablar de la Antártida, de una cosa llamada Polo Sur, y de dos locos que hace un siglo y un poco más se dedicaron a ir hacia un lugar inexplorado que era el Polo Sur geográfico. Inténtenlo, no es sencillo. Yo participo en el desafío, porque yo me propongo tratar de ser imparcial, tratar de ser objetivo. Yo les voy a ir siguiendo por esta narración que vamos a ver ahora y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Porque yo también puedo tener mis preferencias, ¿no? Tengo mi corazoncito y también me puede gustar uno más que otro. Bueno, voy a tratar de que no se me note, de intentar dar a cada cual el valor que tiene. Bueno, pues vamos a ello. Estamos en este año y tenemos que retroceder en el tiempo para tratar de ser lo más objetivos posibles, a 1909. Es una época aparentemente cerca, pero muy remota. Muy remota, es una época donde todo iba más lento. Ahora todo vamos a la velocidad de la luz por Internet. Todos nos enteramos de lo que pasa en cualquier lugar del planeta. Y en 1909 les recuerdo que no había todavía radio, emisiones de radio. Evidentemente no había teléfono y evidentemente televisión. El único medio de comunicación eran los periódicos. Y eran bastante rápidos, Pero el medio de comunicación y las noticias se transmitían lentamente. Y en 1909 nos encontraremos con sorpresas. La primera sorpresa es el tema de los esquíes. A ver, ahora todo el mundo esquiamos. Bueno, casi todo el mundo esquía, ¿no? Y si no, nuestros primos, nuestros hijos, vecinos esquían. Bueno, en 1909 no esquiaba casi nadie. Mire, esto es un petroglifo tallado hace 5.000 años, 4.000 o 5.000 años, en la región del norte de Laponia. Bueno, región del norte de Laponia, la región del norte de Escandinavia. Los únicos que esquiaban eran los lapones, los samis, hace 4.000 años, o 5.000, los únicos. Y solo a mediados del siglo XIX, casi en la fecha que estamos hablando, en 1800 y tanto, alguien que se fue a veranear, a hacer turismo por la zona, vio que los pastores samis llevaban unos palos en los pies, con lo cual iban por la nieve y no se hundían. Hay cosa más interesante. Se subió a un montecillo sin arrastres y se bajó. Y dijo, qué bien. Volvió a subirse, volvió a bajar y dijo, he invertido de esquí. Mediados del siglo XIX, 1840 o 50 aproximadamente. Y durante varias décadas los únicos que esquiaban en el mundo eran los noruegos. El esquí se desarrolló en Laponia. Los pueblos esquimales dieron otra respuesta a la misma dificultad que es andar por la nieve sin hundirse hasta la rodilla, que son las raquetas, pero los escandinavos, los noruegos, la dieron a los esquíes. La primera vez que se utilizaron esquíes en exploración polar fue Fridtjof Nansen en 1888, cuando atravesó Groenlandia, la primera vez en la historia del planeta que se utilizó para explorar. Ya se había hecho exploraciones polar, pero nadie había utilizado los esquíes hasta ese momento. Esa es una época desde cuando
expertos de los Alpes, guías en los Alpes, se acercaban a Oslo a decir, ¿qué es eso de los esquíes? En los Alpes, que parece que es la meca del esquí, ¿verdad? Pues no, en aquellos tiempos no. En 1909, que es esa cifra que yo les he puesto, no esquiaban. Y fíjese cómo esquiaban, con un solo palo. Bueno, y los trineos. Los trineos, normalmente los trineos en regiones polares, quien los llevaban eran renos o caballos. Todos se acordarán de Doctor Zivago, ¿verdad? De los trineos tiraban caballos o tiraban renos. El tirar perros solamente lo hacían los esquimales, los llamados inuit, Groenlandia y Alaska y el norte de lo que es ahora Canadá. Únicamente, con la diferencia que en 1909 no había vuelos diarios a esa zona, con lo cual había que hacer una expedición complicada para ir a verlos y decir, anda, si de un trineo, aparte de renos o de caballos, pueden tirar perros. ¿Saben por dónde voy, verdad? Es que sé que saben mucho más de la carrera al polo de lo que ustedes creen, saben muchísimo más. Pues fíjense, esa era la situación en ese momento. Y ahora permítanme una especie de broma. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Del cómic de Asterix, ¿verdad? Estamos en el año 50 antes de Jesucristo, toda la Galia ha sido conquistada. Toda no, una isla de irreductibles galos resiste al invasor. Pues podríamos decir lo mismo en 1909. Estamos en el año 1909, después de Cristo, toda la tierra ha sido explorada por el occidental, por el hombre blanco. Toda no. Una zona, las zonas polares, se le resiste. Pues podemos decir lo mismo, en especial de la Antártida, bueno, de las dos regiones polares. Pero se iba a resolver en un periquete, 1909, volvemos a esa fecha. Tenemos aquí a nuestros dos protagonistas, Scott y Amundsen. En 1909, Scott quería ir a la Antártida, tratar de llegar al Polo Sur, y Amundsen quería llegar al Polo Norte, al Ártico, para llegar al Polo Norte. 1909. ¿Qué pasó? Porque en septiembre de 1909 llegó la noticia, por la prensa, de que habían llegado dos exploradores americanos al Polo Norte, Cook y Peary. Y no solamente habían llegado, sino que decían, yo he llegado y tú eres un mentiroso, tú no has llegado. ¿Cómo que yo no he llegado? Eso es mentira. Tú eres el que no has llegado. Y se enzarzaron en una discusión donde hubo bastante más que palabras. Y entonces, ¿qué hizo Amundsen? Decir, si llego al Polo Norte, voy a ser el tercero en llegar al Polo Norte. Vamos, no va a hacer ni caso a nadie. Y entonces decidió irse al Polo Sur. Casualidades de la vida, ¿eh? Casualidades de la vida, porque eso fue septiembre de 1909, la primera oportunidad para llegar al Polo Sur, a la Antártida, era el año 1910, no tenían otra. Era el año que tenía previsto Scott y el año que tuvo que ir a Amundsen, porque no tenía posibilidad de ir antes. Y se juntaron las dos expediciones caminando hacia la Antártida a la vez, para intentar el mismo objetivo, el Polo Sur. Vamos, tuvimos una suerte maravillosa. Vamos a asistir a la última gran aventura del ser humano en la Tierra. Bueno, quizás subir el Everest quedaba. Y después de eso nada, a la Luna, nada más, ya no quedaba nada más. Y eso lo vamos a ver aquí esta noche. Bueno, fueron tiempos muy distintos a los de ahora. La radio, ya habíamos hablado de que no existían ondas de radio, emisiones de radio, pero es que no existía la radio. La telegrafía sin hilos es de aproximadamente 1909, es la primera emisión de radiotelegrafías, de Morse, 1909, no, 1906, bueno, estamos igual. Y eran unos aparatos gigantescos, gigantescos. O sea, no era un aparatito pequeñito así, eran aparatos gigantescos. Radiotelegrafía sin hilos, la posibilidad de transmitir a distancia. Y evidentemente no había equipos de radio portátiles, esos de la Segunda Guerra Mundial, ni de nada, y mucho menos comunicación de vía satélite. Primero eso, fíjense. Y eso es importante para pedir ayuda. ¿Se imaginan, como ustedes ya saben la historia, puedo adelantar parte del final, qué hubiese pasado si Scott tuviese una radio? Hubiese tenido una radio. Oye, chicos, que estoy aquí, en el depósito de 1 tonelada, que lo estamos pasando mal, ¿venís a ayudarnos? Ya está, se hubiese resuelto.
Hace 3 años o 4 años hubo dos grandes exploradores de esta época que quisieron cruzar el Ártico, Borg Ausland y un norteamericano, y que en los últimos momentos el asunto les fue muy mal. Vamos, hubiesen pedido perecer. Pero tenían la radio y dijeron que venía a ayudarnos. Y ya está, se salvaron. Bueno, tenían radio. La otra cosa que no existía era el avión. Ni el avión, ni los satélites, ni nada de nada. Nadie había tomado imágenes de lo que había en la Antártida, en ninguna parte. La única forma de mirar qué es lo que había en un sitio era llegar hasta el sitio más alto, subirse y mirar. Literalmente. Con lo cual, cuando estos personajes se enfrentaron a un camino gigantesco hacia el polo, no sabían lo que se iban a encontrar delante. Bueno, Scott un poquito más, como luego veremos. Pero no sabían lo que había. Bien. Recuérdenme esto para luego el debate y me pregunten algo sobre Hillary. Y yo digo, a ver. Bueno, aquí les tenemos otra vez. Bueno, diferencias entre uno y otro, pues ya lo saben. Básicamente, Amundsen utilizó perros para tirar de los trineos. Scott y los ingleses utilizó caballos para tirar de los trineos. Verdaderamente no fue solamente un desafío entre Amundsen y Scott, fue un desafío entre Inglaterra y Noruega, o entre dos culturas. Scott era la cultura occidental, la tecnológica, lo nuevo. Y Amundsen era todavía las técnicas de los aborígenes, las técnicas milenarias, en este caso de los esquimales. Se estaban enfrentando esas dos culturas. Fue el último momento, la última vez que se enfrentaron en igualdad. A partir de aquel momento, todas las culturas de los aborígenes o de los pueblos primitivos se fueron perdiendo porque la tecnología fue aumentando incesantemente. Bueno, uno utilizó caballos, otro utilizó perros. Verdaderamente Scott pensaba tirar ellos de los trineos. O sea, no se le murieron los caballos, sabía que se le iban a morir y sabían que tendrían ellos que tirar de los trineos. Y tenía su explicación, ¿eh? Era un momento en donde entre los exploradores se debatía qué era mejor para tirar de los trineos. Y unos decían, perros. Los ingleses decían, no, los hombres. Otros decían caballos, otros decían renos, otros decían osos polares. Sí, aunque no se lo crean, osos polares. Y claro, ¿por qué justificaban tirar de los hombres? Pues también tenía su explicación, porque hay que dar de comer a un perro, ¿no? También hay que dar de comer a un hombre. ¿Está bien? Entonces, en cantidad de comida que hay que llevar a uno y a otro es prácticamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una ya la saben, que evidentemente uno se puede comer los perros y evidentemente comerse a los compañeros es más complicado. Pero la diferencia fundamental, y por eso los ingleses apoyaban llevar hombres para tirar de los trineos, es que al hombre le puedes motivar. Y le puedes decir, por nuestra reina, por Inglaterra, por ti mismo, que vas a ser un héroe, muchacho, vamos, sigue empujando. Y a un perro, pues le puedes darle de latigazos, pero no le puedes motivar con eso. Luego tenían sus razones también para los británicos seguir esa tendencia que luego se demostró, como todo el mundo sabe, que no era la mejor. Pero en 1909 todavía no estaba claro qué era lo mejor. Tirar de los trineos con perros o tirar de los trineos con caballos o con hombres. Bien, Amundsen, todo su equipamiento era de piel. Claro, los pueblos, los lapones, los samis, los inuit, los esquimales, todos llevaban pieles y esquí. Y esquíes, claro, un noruego tiene que llevar esquíes. Faltaría más. Los británicos llevaban también esquíes, pero no eran tan buenos esquiadores, ni muchísimo menos. Muchos aprendieron a esquiar allí, en la Antártida, o sea que en eso no podían competir. También es verdad que para lo que hacían, pues cualquiera lo podíamos hacer también, ¿no? Otra cosa era la vuelta, el descenso de vuelta, laderas abajo, los noruegos fueron más rápidos, pero eso es otra cosa. Bien.
Perros, ya lo hemos dicho, o lo debíamos haber dicho. Vestimenta, básicamente la piel que hemos dicho. Los ingleses, pues los nuevos tejidos, claro, estamos en la sociedad industrial. Ha producido el Burberry, que ahora no es más que una marca comercial, bueno, más o menos de moda o no de moda, pero en aquellos momentos era el Gore-Tex de la época. Una cosa que transpiraba un poquito y que no dejaba escaparse el calor en el infrarrojo, siempre se dejaba transpirar, con lo cual no se humedecía por dentro. Claro, que llevaban básicamente ellos de piel, no usaban más que guantes y las botas finesco, unas botas finlandesas. Nada más, todo lo demás, pues buenos tejidos de lana escocesa o de lana irlandesa, creo que era escocesa, y los Burberrys. Eso era su forma. Y trineos motorizados. Claro, en 1909 el coche está avanzando por las calles de Londres, y todas las grandes urbes. Entonces, ¿por qué no llevarlo? Y claro, es más rápido, es mejor. ¿Por qué no llevarlo a la Antártida? Lo había intentado Shackleton 3 años antes. Un coche normal, con ruedas, un desastre. Y Scott desarrollaron un coche oruga, con orugas. Hay sitios donde dicen que la oruga se desarrolló en los tanques de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en 1914, estamos en 1910. El primer desarrollo de orugas en un vehículo motorizado fue Scott. Un prototipo, no salió bien, porque los prototipos es lo que tienen. Es difícil que salga bien a la primera, pues intentaron. Bueno, 2 expediciones, la expedición de los noruegos, pequeños, 9 personas, 8 aparecen y el de la foto. La de los británicos, mucho más numerosos, 22, 23 personas, por varios motivos. Uno era Inglaterra, la gran potencia hegemónica del momento. Era la potencia hegemónica, se podía permitir llevar a mucho más gente. Y después, Noruega era un país que acababa de conseguir la separación de Suecia 4 días antes, un par de años antes. Era un país pobre, claro. Los noruegos, decir que eran pobres, los noruegos en esos tiempos emigraban como moscas a Estados Unidos, porque se morían de hambre en su país. Entonces, claro, las expediciones, los noruegos no pudieron dar más que para 9 personas en la expedición, los británicos para 23 o lo que hiciera falta, porque además estos hacían ciencia. Estamos hablando en una sociedad democrática avanzada en donde eso de hacer exploración y llegar al Polo Sur está bien, pero la ciencia ya empezaba a sonar. Era importante hacer ciencia, la sociedad pedía que se hiciera ciencia, que no fuesen ahí unos buscadores de récord. No, está bien, lo de llegar al Polo Sur bien, pero que se haga ciencia y, por lo tanto, la mayor parte del equipo de Scott eran científicos. Bien. Bueno, esto es una foto psicológica, porque aquí hay mucha gente que dice, a ver, ¿quién es Amundsen? Aquí está escondido. Ahí le tienen, ahí tiene a Amundsen. No está en la cabecera, ese es un jefe democrático. No se confundan. No se confundan. Era autoritario como el que más, era el jefe. Ya está, se terminaba. En el caso de Scott, sí, se pone en la cabecera de la mesa, claro. Bueno, muy en la tradición. Yo en la Paz Antártica Española era el jefe y me ponía en la cabecera de la mesa. Y no suelo ser tampoco muy dictador, habitualmente. Bueno. Antártida, continente, 14 millones de kilómetros cuadrados, 30 veces la superficie de España. 3.000 metros de hielo en casi cualquier punto, en algunos puntos hasta 5.000 metros de hielo por debajo de nuestros pies. Ahí es donde se iban a meter estos hombres. Esta es la misma foto, con una diferencia. Eso que está en color gris alrededor es cuando el mar se hiela. En invierno se congela otros 14 millones de kilómetros cuadrados, otros 30 Españas se congelan alrededor de la Antártida. Esto es una cordillera transantártica, una cordillera que es como una presa, que contiene toda esta masa gigantesca de hielo que hay en la llamada Antártida Oriental. Y por aquí es por donde se va a desarrollar la expedición. Bueno, pero antes vean esto. Este es el mapa de ahora, claro, faltaría más, ¿verdad?
Claro, ahora ya sabemos todo. Y si lo ampliábamos, podemos saber hasta el número de piedras que hay en las laderas. Mire, este es un mapa de esa época. Un poco después, porque si se fijan aquí pone Polo Sur, Amundsen en 1911. Luego es evidente que el mapa ya se hizo en 1900, al menos en 1912. Y estábamos hablando de 1910, cuando todavía no se había llegado ahí. Pero fíjese, esta era la Antártida, que no se parece en nada a lo que han visto, a la idea que tenemos de la Antártida. Si le damos la vuelta, sí, ya encontramos un poquitín de forma parecida a lo que tenemos de la Antártida. Y si la ponemos aquí, ya ven que esto era la Antártida. Pero fíjense los mapas con los que funcionaban. Es más, si tiro para atrás, y no quiero tirar para atrás, pero lo que se conocía, es lo pintado en amarillo. Lo demás se intuía, se creía que podía haber eso, se creía, pero también podía ser islas. O sea, no se sabía si la Antártida eran varias islas. Una isla, otra isla, podría ser. Los geógrafos discutían qué sería la Antártida. Claro que estamos en tiempos, por eso tenemos que retroceder, para darnos cuenta del esfuerzo y del valor de estos tipos de meterse en lo desconocido, en lo absolutamente desconocido, sin ayuda casi de ningún tipo, teniendo que valerse solo por sí mismos. Bueno, vamos adelante. Esto es ya el mapa de la Antártida. Y casualmente por aquí es por donde las dos expediciones quieren entrar. Fíjense lo grande que es la Antártida. 30 veces España, y las dos deciden entrar por el mismo sitio. También es que es la parte que se conocía. No se les hubiese ocurrido entrar por aquí, que no se sabía ni cómo estaba. Los dos entran por el mismo sitio. Los dos coinciden en el tiempo, el mismo año, y entran por el mismo sitio, que es este. Es este sitio es donde se va a desarrollar la aventura de esta tarde. Y déjenme que vea cómo vamos de tiempo. Bien. Mal. Es aquí donde se va a desarrollar la aventura. Los dos vienen por aquí. Uno establece su base aquí, Amundsen establece su base aquí y Scott establece su base aquí. Bueno, esto es un frente, todo esto es un frente gigantesco de 1000 kilómetros de longitud y de unos acantilados de hielo de entre 50 y 70 metros de altura, en vertical, absolutamente vertical. El único sitio donde había un lugar donde se podían poner las bases era aquí, donde la puso Scott, y aquí, donde se puso Amundsen. Si hubiese ido un tercer equipo, no hubiese podido ya poner la base. Hubiese tenido que esperar a que alguien se fuese para continuar la expedición. Bueno, eso es lo de la situación geográfica. Bueno, una pregunta. ¿Alguien ha hecho Camino de Santiago? Sí. A ver, ¿quién? Los chicos jóvenes, sí. Santiago. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo habéis hecho? Bien, desde Roncesvalles. ¿Qué distancia hay desde Roncesvalles a Santiago? 750, más o menos. Bien. 750 es esto. Desde aquí a este punto hay 750 kilómetros. Y desde aquí al Polo Sur hay otros 750 kilómetros. 2 caminos de Santiago. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya lo harías caminando. Bien, es que hay quien lo hace en bicicleta. Bien, caminando. ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Bueno, 30 días. 30 días. 30 días. O sea, 30 días para ir de aquí a aquí, porque harías 30 kilómetros por día, como un hombre. 30 kilómetros por día. Bueno, como una mujer que también lo hacen en 30 kilómetros por día, o más. 30 días, y si querían volver, tenían que hacer 30 días más y 30 días más. 4 meses. ¿Tú qué llevabas en el Macuto cuando salías? Pues por la mañana nada, desayunabas en un bar, ya está. Te comprabas un bocadillo en un bar cuando pasabas con una cervecita, ya está. Y a la hora de cenar, el menú del peregrino en el albergue. O sea, que cada noche llegabas a un albergue o a un hotelito, donde sea, y dormías allí calentito con tu manta y te habías tomado un menú del peregrino ahí, tan tranquilitos. Bueno, estos no tenían albergue. En la Antártida no hay comida. En la Antártida, una vez que superas la costa, pero los primeros 30 kilómetros de la costa no hay nada. Ahí puede haber pingüinos, puede haber focas, puede haber aves, pero en cuanto pasas de 30 kilómetros ya no hay nada, ni osos polares.
O sea, no puedes matar nada, tienes que llevarte tú toda la comida. O sea, que tenías que llevarte, para llegar al polo, comida para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y tienes que llevarte comida para 4 meses y tienes que llevarte combustible, agua. Sí, estás en hielo, pero tienes que fundir el hielo. Y no vale metértelo en la boca, porque eso casi consume más energías que la que produce el agua, los beneficios que produce el agua. Entonces, tienes que llevar un combustible, calentar el hielo, calentar la nieve o el hielo, calentarlo y fundirlo, pero tienes que llevar petróleo, o sea, que tienes que llevar grandes cantidades de petróleo para calentar la comida, evidentemente, pero también para poder beber, porque el gran problema de la Antártida es la deshidratación. El gran problema de las regiones polares, aunque parezca mentira, es la deshidratación, entonces beber mucha agua. Bueno, 4 meses llevándote todo ese peso, vamos, ni Obelis. Entonces, ¿cómo lo solucionan? ¿Cómo solucionan? Pues llegando en 1910, llegaron en 1910 separados por 10 días, más o menos. Llegaron separados por 10 días, montaron los campamentos y nada más montar los campamentos que hemos visto estos, se cogieron y dijeron, vamos para el polo, chicos. Y fueron a establecer depósitos de comida por el camino, porque así lo tenían para el año siguiente. Claro, estamos en la Antártida, que es continente, que no se mueve, no estamos en el Ártico, que es un mar helado que se funde en verano y que se mueve por las corrientes. Aquí, si dejabas este depósito con la comida aquí, sabías que al año siguiente te lo ibas a encontrar, porque no hay nadie que se lo coma, no hay un depredador, no hay lobos que se lo coman. Luego, efectivamente, ahí lo ibas a tener. Con lo cual, ¿qué hacen los dos? Salen inmediatamente a poner depósitos, plom, 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 de comida para el año que viene, con lo cual las primeras etapas podían ir más ligeros, no como el pobre Obelis. Y fíjense, afortunadamente no había periodistas para contarle a Scott dónde habían puesto los depósitos a Amundsen. Porque si se lo hubiesen contado, pues se hubiesen desmoralizado un poquito. Porque ya la cosa pintaba mal para los británicos, me parece a mí. Efectivamente, los caballos, el lento caminar parsimonioso de los caballos, no se parece al trote ligero de los perros. Bueno. Y ya está, y pasamos a la carrera, porque si no, no salimos de aquí. Bien, fíjense, hablábamos de que llegaron casi a la vez, montaron los depósitos, se pasaron todo el invierno es llamada la noche polar, y cuando llegó la primavera del año siguiente, cuando aquí es otoño, allí en el hemisferio sur es primavera. Cuando pongo allí 19 de octubre, aquí comienza el otoño y allí comienza la primavera, no se me confundan. Bien, fíjense, los noruegos, siempre voy a poner arriba a los noruegos. Los noruegos salen el 19 de octubre de 1911, 5 personas, 4 trineos, 13 perros por trineo, hacia el polo. El 24, 6 días de diferencia. Es que parecía que había alguien, preparados, listos, al polo, chicos. Parecía que se parecía una carrera. Salen casi a la vez. Bueno, casi a la vez. Los primeros en salir fueron los trineos motorizados. Casi a la vez, fíjense, en esos 2 días del 19 que había salido Amundsen al 24 que sale Scott, fíjense dónde está ya Amundsen. Esto se ponía mal para Scott, bien es verdad que como no se lo retransmitían, pues no se enteraba. Bien, el día 1 de noviembre sale por fin Scott con los caballos, ya saben que llevaba caballos de Siberia, caballos adaptados al frío, sale el 1 de noviembre, y miren ya el 1 de noviembre ya dónde está, miren, dónde está ya Amundsen, cuando sale el grupo principal de Scott. El 7 de noviembre, que ya siguen dejando, según avanzan, van dejando depósitos también, pasan los depósitos que tienen y van dejando nuevos depósitos para la vuelta. Claro, no tiene sentido ir cargado hasta aquí y luego volver cargado. Vas dejando tus depósitos para recogerlos a la vuelta. Bueno, fíjense, el 7 de noviembre, mire dónde está ya
nuestros noruegos y mire dónde están los británicos, todavía están por aquí. Bueno, a partir de ahí, las cosas siguen más o menos a este ritmo. Amundsen mantenía un ritmo de 27 kilómetros por día. Ni uno más ni uno menos. Porque decía, esto es una carrera de fondo. No tengo que agotar ni a mis perros ni a mis hombres, ni a mí mismo. 27 kilómetros por día. Bueno, que suele una cifra así crítica. Bueno, son 15 millas náuticas. Claro, ahí, ¿a qué suena mejor? 15, un número redondito. Bueno, 15 millas náuticas. Los británicos, a partir de aquí, empezaron a hacer esas marcas también, aproximadamente. Bien, es verdad que los noruegos las hacían en 4 horas, corrían, porque los perros iban corrían 3 horas, descansaban, comían algo, corrían otras 3 horas y ya está, y descansar, mientras que estos se pasaban prácticamente todo el día para recorrer esos mismos 15 millas, esos mismos 27 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues ya les vemos aquí, como siguen avanzando, el 17 de noviembre, los noruegos llegan por fin a las montañas, estas antárticas, a esta masa que se eleva hasta 3.000 metros de altura, que es donde está la meseta polar, que es donde está el polo sur. Y aquí hay una decisión tremenda por parte de Amundsen, porque esta parte es la que no les he contado, porque si no, no terminaríamos nunca. Los británicos siempre pensaron que los noruegos iban a seguir la ruta de Shackleton. A ver, 3 años antes les había dicho que Shackleton, no os habéis dicho. Bueno, Shackleton, el famoso Shackleton, había intentado llegar al Polo Sur y se había quedado a 97 millas de llegar al Polo Sur, porque no tenía comida suficiente y tuvo que volver. Vale. Y había abierto esta ruta. Por eso les decía que estos pobres no sabían por dónde iban y estos sí sabían por dónde iban casi todo. Porque toda esta ruta, había encontrado Shackleton un glaciar fantástico para poder subir a la meseta, el glaciar de Vermont, que así le bautizó, y había llegado hasta más o menos hasta por aquí. Shackleton. Con lo cual, los británicos pensaban que también iban a seguir esa ruta los noruegos. Sabían que estaban aquí, porque les habían visto su barco, les habían visto allí al barco Alfran de Amundsen, lo habían visto, y pensaban que iban a seguir esta ruta también, que iban a seguir esta ruta hasta ahí. Pero los noruegos, Amundsen dijo, chicos, esa es la ruta de los británicos. No podemos utilizarla nosotros, o no queremos utilizarla nosotros. Abriremos nosotros nuestra propia ruta, con 2 narices. Porque eso era arriesgado. Podía haber ruta o podía no haber ruta, o podía meterse en un laberinto terrorífico. De hecho, la ruta de Amundsen era mucho más complicada que la que había seguido Shackleton y luego siguió Scott. Bueno, vamos a dejar un poquitito allá más o menos por ahí a nuestro Scott, pero ahí están. Bueno, consiguen llegar en 1 semana, son capaces a unos sacrificios tremendos, matan de agotamiento a un montón de perros y por otras razones. Pero consiguen superar las cordilleras, las montañas estas antárticas y se encuentran con la meseta polar. Y en cuanto llegan a la meseta polar, 27 kilómetros por día. Tutú, 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 tutú. Tutú, tutú, y ahí les tienen. El 8 de diciembre baten la marca de Shackleton. Shackleton había llegado hasta esta latitud y el 8 de diciembre se paran para decir, señores, vamos a rendir homenaje a Shackleton, hasta aquí llegó Shackleton. A partir de aquí es territorio absolutamente inexplorado. Bueno, para ellos ya era territorio inexplorado desde aquí. Pero bueno, 12 de diciembre y el 14 de diciembre llegan al Polo Sur. Ya está. Se quedan unos días para comprobar para posicionarse bien, para ver si están exactamente en el Polo Sur. Él siempre tenía miedo a que los británicos, que no están en el polo, que te has quedado 1 kilómetro, a 2 kilómetros. Claro, no había GPS, claro, no se lo he dicho, no había GPS. Tenía que hacer medidas al sol con el sextante y luego hacer una cantidad de operaciones matemáticas increíbles y tablas de logaritmos, que ustedes ya no saben qué son, los jóvenes no saben qué son las tablas de logaritmo, y las tablas, y senos, cosenos y tangentes. Bueno, tenían que hacer todo eso, que se pasaban, para cada medida, la tomaban en 1 minuto o 2, y luego se pasaban 1 hora haciendo cálculos, multiplicando, dividiendo, calculando senos. Y entonces era fácil equivocarse. De hecho, los dos se equivocaron, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues él quería estar seguro de que habían llegado al Polo Norte. Claro, allí no había un palo, está el eje de la Tierra, pero claro, no había ningún palo allí que dijese, ¿ha gustado el polo? Bienvenido.
Con lo cual quería estar seguro de que había llegado y se pasó varios días hasta que localizarlo. Y luego ya decidió volverse. Bueno, y entre el 5 de diciembre al 17 de diciembre, pues esto fue lo que recorrió nuestro amigo Scott. Nuestro amigo Scott los tenía motorizados, se les estropearon por aquí. Y los caballos se le murieron aquí. Aquí ya se le murieron los caballos. Que lo sabían, porque era lo que habían aguantado los caballos de Shackleton. Shackleton aguantaron toda la plataforma de hielo y cuando llegaron a las montañas ya tuvo que tirar para adelante como pudo y los caballos de Scott les pasó igual. Por lo tanto, a partir de ahí, todo el subir a la meseta polar y subir ese glaciar a esos 3.000 metros de nivel se lo hicieron tirando de los trineos de esa manera. Bueno, esto es no viene al caso. Contárselo, bueno, una expedición sube, otra, bueno, una expedición avanza hacia el Polo Sur, otra ya vuelve, victoriosos. Ese es el punto donde más cerca estuvieron en su vida a Amundsen de Scott. Bueno, casi. No se vieron, ¿eh? Estamos hablando, ahí hay una diferencia de 200 kilómetros, ¿eh? O sea, no se vieron. No se vieron, y eso es importante, porque imagínense que ustedes fuesen los británicos. Imagínense. Y llegan aquí, al glaciar Vermont, donde piensan que los noruegos van a ir. ¿Y qué ven? ¿O qué no ven? No hay huellas. A ver, ¿qué pensarían ustedes? Vámonos primero. No sabemos dónde están los noruegos. Vámonos primero, chicos. Y desde aproximadamente, esto fue el 5 de noviembre, 5 de diciembre, desde el 5 de diciembre hasta el 19 de enero, van diciendo, somos los primeros. Y así van avanzando. Bueno, esto es, ya sabéis, ese famoso momento en donde mandan el último equipo, Scott decide que vayan 5 personas en vez de 4, bueno, eso luego lo debatimos si hay tiempo. Bien, es igual, siguen avanzando, somos los primeros. Estos ya llevan un mes diciendo, más de un mes diciendo, somos los primeros, y de repente, el 16 de enero, se encuentran esto. Una bandera de señalización de ruta. ¿De quién? De los noruegos. Hemos perdido. Después desde el 5 de diciembre, más o menos al enero, de un mes y pico diciendo, vamos a ganar. Claro, que así dicho, no les parecerá gran cosa. Vamos a ver. Ustedes no se pueden hacer idea, porque yo tampoco me la puedo hacer, de qué sería llegar el primero al Polo Sur. Pasar al libro de la historia, con letras de oro, y ser lo top. Fíjense en Armstrong, el de la Luna, el primero en pisar la Luna. Presidentes, los grandes mandatarios, recepciones gigantescas, conferencias, pagadas, bien pagadas, Que se sepa, Armstrong, desde que llegó a la Luna, no dio un palo al agua. Claro, un héroe no trabaja. ¿Qué puñetas? Un héroe no trabaja. Y bueno, ya no solamente era eso, es que en el bar del barrio, yo pago unas rondas, que soy el que llegó al Polo Sur. En las Navidades con los cuñados. Sí. Tendrás una tienda que te va muy bien, pero yo he llegado al Polo Sur. Aquí tu hermana se casó con uno que llegó al Polo Sur. Pues es que todo eso era así, señores. Esas son las ambiciones humanas, claro, lógicas. Scott esa noche escribe en su diario, hemos visto la bandera, lo siento por mis hombres. Claro, pues lo sentía por eso. Porque él, evidentemente, no iba a ser Armstrong, pero lo siento por mis hombres, por la decepción que se ha llevado mis hombres. Bueno, y llegan por fin al día siguiente a un día de llegar al polo. Y se encuentran con esa tienda que habíamos visto antes de Amundsen. Ahí está, Amundsen y los noruegos, firmes, marciales, mirando su bandera y su tienda. Y aquí tienen la misma tienda los pobres ingleses un poco bajos de ánimo, ¿verdad? Miren, las fotos más tristes de la historia. Han llegado al polo y
A mí me da mucha pena esta foto. Y bueno, y no quiero entrar en temas filosóficos porque no viene al caso. Pero, ¿se acuerdan ustedes de la película de Campeones? Bueno, a mí mi padre siempre me decía, cuando veíamos la Vuelta Ciclista a España, me decía, Javi, ¿te has dado cuenta? Se han pasado corriendo todos un mes y pico, que sea. Dice, la diferencia entre el primero y el último son 4 horas. Del primero, es la puñeta. Y el último que se ha hecho, los mismos kilómetros. Pero 4 horas más, nada, un pobre miserable. Los seres humanos somos así. El que vale es el que primero. Al segundo no queremos saber de nada. Nada. ¿Se acordarán de una película que a mí me encantó? Campeones. ¿Se acuerdan? La de este equipo con dificultades, que consiguen ser subcampeones. Y cuando terminan y pierden el encuentro final y ganan los del equipo, creo que era de Canarias, los tipos se alegran. ¡Somos subcampeones! Bueno, esto nos alegraron, evidentemente. Esto nos alegraron. Tenemos mucho que aprender de los que llamamos subnormales o deficientes o como queramos llamarlos. Bueno, los pobres nos alegraron. Bueno, y comenzaba la vuelta, que fue tan dura para estos, para los noruegos, pero iban victoriosos, como para los británicos. Bueno, vamos avanzando. Ya el 26 de enero llegan los noruegos a su base, recogen y se marchan para contar al mundo, porque tenían que contarlo, porque no había radio para decirle que hemos llegado, ni radiotelégrafo. Y hay que llevarlo, ya está. Y los británicos continúan bajando como pueden. El 18 de febrero, cuando han terminado de pasar, ya les va muy mal, las temperaturas están bajando, la situación se hace complicada. Aquí muere uno de ellos, Evans muere, probablemente de un edema cerebral como consecuencia de la altura, como consecuencia de una caída, muere uno de ellos, y bueno, le dejan ahí y siguen adelante. Aquí hay una bajada brutal de las temperaturas, eso es un factor tremendo. Vamos a ver, desde un punto de vista físico, ¿por qué se deslizan los esquíes y por qué se deslizan los patines de los trineos? Porque cuando tú pasas sobre ellos, la fricción provoca que se funda un poquitito de hielo. Y ese poquitín de hielo es agua que lubrifica. Y como lubrifica, se desliza mejor. Esa es la razón de que se deslice en un esquí o un patín. Pero si la temperatura es muy, muy, muy baja, ese agua no se llega a formar. No hay agua que lubrifique. Por lo tanto, y fue lo que sintieron ellos. Primero por las temperaturas que van midiendo, porque van midiendo ahí las temperaturas que tienen, que van registrando cada día, y después por lo que ponen en su diario. Parece que vamos caminando sobre arenas. Y esa es la sensación en ese momento. Bueno, se les va dando mal las cosas, se les va dando peor que mal, ya solamente quedan 4, uno de ellos empieza a tener problemas. Hasta el punto que tal día como el 15 de marzo, pues él ve que tiene congelaciones en las manos, congelaciones en los pies, congelaciones en las manos, que no le permite cocinar, no le permite ayudar a poner la tienda, y congelaciones en los pies, cuando uno tiene congelaciones, esos son unos dolores tremendos, tremendos. Y entonces, pues el caminar era un dolor espantoso. Entonces, caminaba porque ya no podía empujar del trineo, porque si encima empujaba todavía lo dolería más, con lo cual él se siente que está retrasando la marcha de sus compañeros también sienten que él está retrasando su marcha y por lo tanto tenían los alimentos todo muy contadito, han dejado depósitos de comida diciendo, pues si de aquí a ahí vamos a tardar 7 días, pues dejo raciones para 7 días. Aquí dejo raciones para 7 días, me las gasto en un día, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, ¡ting! Si llego aquí en 8, me quedo sin comer un día. Si llego en 6, me sobra un día, pero el problema con alguien que va despacio es que no hace las marcas que tienen que hacer, tardan más tiempo y por lo tanto la comida todavía empieza a escasearle. Entonces en un momento determinado, una mañana, realmente se había tomado morfina por la noche en cantidad para ver si se dormía para siempre, no funcionó y por la mañana les dice, voy a salir fuera, chicos. Puede que, bueno, lo de chicos no lo dice, voy a salir fuera, puede que tarde un poco en volver. Evidentemente, salió fuera para inmolarse y dar tiempo, ya no ser una rémora para sus compañeros y que su compañero pudiese avanzar más, pero ya no hay solución. Eso fue el día 15 de marzo y el 20 de marzo, cuando están a 16 kilómetros, 11 kilómetros de un
depósito grande de comida, que llaman el depósito de la tonelada, de comida y de combustible, pues se encuentran con que está ahí una tempestad. En aquel momento creo que tenían, tenían comida para 3 días, y combustible para 2. Claro, necesitan combustible para 2. Combustible para calentar la comida y para fundir la nieve, pero bueno, la tormenta dura evidentemente bastante más. Y el 29 de marzo es como la fecha en la que se da como que han fallecido. Y bueno, pues aquí termina la carrera al polo. O aquí podría haber terminado. Si tenemos 5 minutos, ¿les cuento algo más? Sí, tengo 5 minutos. ¿Le cuento algo más? Pues, le cuento, si se fijan, hemos dicho que los seres humanos solamente hacemos caso al primero, el segundo no. A ver, el segundo no hacemos ni caso. A ver, por ejemplo, ¿quién subió el primero al Everest? ¿Hillary o Tenzin? Ya vamos a entrar ahí. ¿Quién fue de los dos? Uno de los dos. ¿Quién fue el segundo equipo que llegó al Everest? Una expedición suiza, que no la conoce ni su padre. Y el segundo no importa. El único caso en la historia que el segundo aparece, la carrera al Polo Sur de Amundsen Scott, la base que instalaron aquí los americanos en el Polo Sur se llama Amundsen Scott, es el único caso de la historia que el que llega al segundo, se le da una preponderancia tanta como al primero, es esta. Y la razón es, hay muchas. Podríamos discutir que, bueno, el Imperio Británico, que a sus héroes los ensalza y aunque haya sido un desastre, pues puede ser, no digo que no, no digo que no, pero fíjense, Scott es un personaje de una talla muy especial, muy especial. Primero, como persona tendría sus cosas, pero a mí lo que me importa ahora mismo es como escritor. Escribía de maravilla y era una persona de gran sensibilidad. Fíjense, se están muriendo de hambre, porque no tenían que comer, de frío, porque no tenían nada para que calentarse, y de sed, porque no podían fundir hielo para convertirlo en agua. Y ya muriéndose, mueren así, metidos dentro de la tienda de dormir, en los sacos de dormir. ¿Qué hacen los dos compañeros que le quedan a Scott? Bueno, pues escribieron unas cartitas a sus respectivas familias. Churri, lo siento mucho, no me vas a volver a ver, y tal. ¿Qué hace Scott? Pues escribe muchas cartas. Y una de ellas es a Wilson, a la mujer de Wilson, que es uno de sus compañeros, que está ahí. Y miren qué carta le escribe. Mi querida señora Wilson, si esta carta llega a sus manos es porque Bill y yo nos habremos marchado juntos de este mundo. Estamos muy cerca del final y me gustaría que supiera el extraordinario comportamiento que ha tenido hasta el último momento, siempre animoso y dispuesto a sacrificarse por los demás. Nunca me ha dirigido una palabra de reproche por haberle metido en este embrollo. Afortunadamente, con excepción de pequeñas molestias, no está sufriendo. En sus ojos brilla un azul especial de esperanza y su alma está serena por la seguridad que le da considerarse parte del gran orden divino. Es que Wilson era religioso y Scott era ateo. Pero fíjense qué delicadeza. No puedo ofrecerle otro consuelo que el de decirle que murió como vivió, como un hombre valiente y entero, el más leal de los compañeros y el más leal de los amigos. Y le escribe a la madre del otro compañero que estaba viviendo con él, no estaba casado, era un chico más joven. Mi querida señora Bowers, me temo que cuando esta carta llegue a sus manos habrá sufrido uno de los golpes más duros de su vida. Le escribo cuando estamos muy cerca del final de nuestro viaje y lo estoy terminando en compañía de 2 valientes y nobles caballeros. Uno de ellos es su hijo. Ha acabado siendo uno de mis más íntimos y fieles amigos. No sabe cómo aprecio su maravillosa rectitud de carácter, su talento y su energía. A medida que arreciaban las dificultades, su inconmovible espíritu ha brillado con más fuerza que nunca y ha mantenido la alegría, la esperanza y la entereza hasta el final. Los caminos del Altísimo son inescrutables, pero seguro que hay una razón para que nos deje un joven fuerte y vigoroso con toda la vida por delante. Con todo mi corazón le acompaño en su dolor. Escribe otras cartas, pero yo he querido
señalar estas dos, que son de esa delicadeza de escribir a las personas, a los familiares o que están muriendo con él. Y después quería, si lo encuentro, escribe también una especie de carta a la nación británica donde cuenta cómo fue todo y las razones también del desastre. Y más o menos en el final dice, si hubiéramos vivido, habría podido contar una historia que hablase de la audacia, la entereza y el coraje de mis compañeros, que habría conmovido el corazón de los ingleses. Tendrán que ser estas improvisadas notas y nuestros cuerpos sin vida los que la cuenten. Y termina las últimas frases que escribe, y luego ya no escribe nada más, es, por el amor de Dios, cuidad de los nuestros. Claro, en aquellos tiempos no había seguridad social, y cuando se moría el pater familias, o eras rico o te morías de hambre. La familia se moría de hambre, literalmente. De ahí los gremios que ayudaban a las familiares de los que se habían muerto. Por el amor de Dios, cuidad de los nuestros. Y esto le escribe un hombre que está muriéndose y helado de frío. Saca la mano del saco de dormir, que era el único sitio donde tenía un poco de calor, 20 grados bajo cero, escribe unas líneas, porque los grafólogos han estudiado esas cartas. Cuando uno puede más, la mete dentro, aguanta otro poquito, así lo escribió. Y gracias a eso, pues se recuerda la epopeya, este viaje épico de los dos. Bueno, estos son los cadáveres que encuentran al año siguiente sus compañeros cuando van a buscarlos. Y esta es la carta que le decía, por el amor de Dios, cuidar de nuestra gente, cuidar de los nuestros. Bien, contarles algo más sobre Amundsen. Amundsen vuelve victorioso y se convierte en la gran estrella, el gran explorador. Siguió haciendo grandes expediciones. Fue el gran explorador de esos tiempos. No me extiendo más, solamente que una de las cosas que hizo fue atravesar el Ártico en un dirigible. El dirigible Noruega, pasando por el Polo Norte y llegar desde Svalbard hasta ir a Svalbard en parte norte de Escandinavia a Alaska. Bueno, el dirigible lo habían construido los italianos, iba Noville, que era el ingeniero que lo había construido, y fue una guerra de gallos. Amundsen no aguantaba a Noville y Noville no aguantaba a Amundsen y se pelearon. Amundsen llegó a escribir en una especie de autobiografía, lo puso por escrito, lo imprimió por escrito. Hablaba de Noville como mi peor enemigo. Palabras escritas por él y publicadas en vida de los dos. O sea, tuvo narices para poner a Noville mi peor enemigo. Ese es el resumen de su relación con Noville. Pues unos años más tarde, en 1928, esto es en el 26, en el 28, los italianos deciden hacer solo ese viaje con Noville, en otro dirigible con Noville, y hay una tragedia tremenda. El dirigible se estrella y se quedan un grupo perdidos en el Ártico. Afortunadamente, estamos en 1928, ya hay radio. Tin, 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 ya pueden transmitir que estamos aquí, y se organiza una expedición de socorro de rompehielos de varios países para intentar llegar hacia ellos. Y uno de los que intenta llegar hacia ellos es Amundsen, a su peor enemigo. Y se coge un avión, porque Amundsen como explorador evolucionó. Vio que los tiempos de tirar de los trineos o que los perros tienen de los trenes ya habían pasado, que la tecnología valía para mucho, y en avión se lanzó a rescatar a su mejor amigo, un avión francés con tripulación francesa, en el LATAM 407, que desapareció y no se ha vuelto a saber nada de él. Y ese es el fin también de Amundsen. Murió por salvar a su enemigo. Francamente bonito. Bueno, esta parte a lo mejor no se la sabían, se les ha sorprendido en algo, ¿verdad? Bueno, ya era algo, ya era hora, porque el otro se lo sabían. Y yo creo que nada más. Bueno, ahí tienen la prueba de que murió, en los periódicos, y nada, si quieren saber algo más, se leen este libro, que es mío. Y si quieren saber algo de Shackleton, también se leen este. Y también les dejo a Nansen, que es un personaje fantástico. Y nada más, que muchísimas gracias.